Ya acabó Navidad y se viene Año Nuevo, mis panas. El título de hoy es gracias a Aaron Abraham y es creepypastas para tener de fondo mientras tu tío te ayuda a rellenar y también el pavo. Turbio XD. Un saludito a mi tío que por alguna extraña razón mi familia no quiere que vea. Empezamos. Cada mañana, me despierto completamente desorientado sobre dónde estoy. ¿Conoces esa sensación de la primera mañana en una casa nueva? Todavía no sabes bien dónde está el baño, ni dónde guardaste las cosas en los gabinetes de la cocina, y estás bastante seguro de que estás perdido. Para la mayoría, esa sensación desaparece en unos días, pero en mi caso, nunca lo hace. No puedo recordar los lugares. Por suerte, no suele causar muchos problemas. El doctor me dijo que describiera dónde suelo dormir por la noche usando unas pocas palabras simples, y que las llevara escritas en una lista en mi bolsillo. Si duermo en un lugar diferente, hago una nota y reemplazo algunas palabras. Las palabras de mi lista esta mañana describían mi habitación en casa. Seguro. Azul. Suave. Bueno. Feliz. Cuando hice esa lista con mi doctor, me reprendió por la mayoría de ellas. Estas cualidades son objetivas, Sam. ¿Qué pasa si un día te despiertas y no estás seguro de si te sientes feliz o seguro? ¿Y si no sabes si la cama es lo suficientemente suave como para considerarla suave? Me encogí de hombros. No quiero escuchar más historias de cómo llamaste a tus amigos a las 6 de la mañana porque pensaste que te habían secuestrado otra vez. Sí, doctor, ya sé. Respondí con tono cortante. Sé que a veces puedo ser un poco paranoico, pero no va a volver a pasar. El eso al que me refería era el incidente en el que llamé a la policía y les dije que me habían secuestrado, describiendo la casa en la que estaba. Eso fue poco después del accidente en el que perdí mi sentido de orientación en primer lugar. No me di cuenta hasta que llegaron de que estaba en mi propia casa. Al final, fue una carta en la mesa, dirigida a mí, lo que me hizo reaccionar. Después de eso, empecé a tomar en serio los consejos de mis neurólogos. Entendí que no era algo que pudiera curarse, pero sí algo que podía superarse. Así que etiqueté todo y puse una nota en la alarma de mi teléfono para recordarme mi condición. Con el tiempo, me acostumbré a despertarme en lugares un poco extraños. Pero esta mañana fue un poco más extraña de lo habitual. Mi alarma sonó a las 7 porque no tenía que trabajar. Recuerda. No recordarás dónde estás. Consulta la lista. Ese recordatorio ya era inútil, porque mi pérdida de memoria no era tan grave. Me froté los ojos y saqué la hoja de papel de mi bolsillo. Crujió un poco mientras la desplegaba, ya que recientemente la había reemplazado con una copia nueva. Empecé a revisar la lista. ¿Era seguro? Sí. La seguridad es algo objetivo, de todos modos. Azul. Miré hacia arriba y vi un destello de lo que parecía ser el cielo a través de una grieta donde normalmente estaría el techo. El cielo es azul, y el azul es algo bastante objetivo también. Así que sí. Suave. Extendí la mano derecha y toqué lo que tenía debajo. Era una especie de estera áspera, pero cedía lo suficiente cuando la presionaba como para que pudiera contar como suave. Un sentimiento de inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Probablemente, otro de mis episodios de nervios. Me senté en la estera para intentar responder las últimas preguntas de la lista, y solo entonces observé bien toda la habitación. No había muebles, más allá de la estera en la que estaba, y una silla plegable de metal en una esquina. Las paredes eran de un tono sucio de beige, probablemente blanco en algún momento. Había 2 marcos de puerta que llevaban quién sabe a dónde y múltiples agujeros en el techo que dejaban ver el cielo. Dios mío, ¿estaba pagando $800 al mes por este lugar? Bueno, podría significar cualquier cosa. Tal vez este lugar era una buena oferta para la ciudad en la que estaba. No es como si pudiera recordar otras casas para compararla, así que esa recibió un visto bueno. ¿Feliz? Eso es demasiado subjetivo de todos modos. Alguien siempre debería estar feliz de tener un techo sobre su cabeza. Visto bueno. Bien, estaba en mi habitación y esta era mi casa. Cumplía con todos los puntos para ser mi casa, por muy deteriorada que estuviera.
Pero algo aún me parecía un poco extraño. Decidí ignorarlo y levantarme para tomar una taza de café. Tal vez una vez que estuviera más despierto, podría ser racional sobre la situación. El primer marco de puerta que intenté, que no tenía puerta, llevaba a un baño. El suelo y las paredes de baldosas eran viejas y estaban agrietadas, el inodoro no tenía asiento y estaba lleno de tierra. El espejo estaba demasiado sucio para ver mi reflejo, sin importar cuánto lo limpiara con mi manga, y el fregadero vertía lodo en lugar de agua. Lo poco que quedaba de la bañera estaba demasiado dañado para intentar usarla. Bien, eso estaba bien. El otro marco de puerta, también sin puerta, aunque tenía las bisagras, conducía a un pasillo. Había dos puertas a la izquierda, ambas cerradas. Una cocina y un comedor estaban al final del pasillo. No me molesté en intentar abrir las puertas todavía. La cocina tenía todo lo básico, supuse. Encimeras, gabinetes, una nevera, un horno. Probé el interruptor de luz, pero no funcionó. No importaba. Había suficiente luz desde la ventana sobre el fregadero para ver. La mesa estaba sin una pata, en su lugar sostenida con bloques de cemento, y había dos sillas. Una estaba en buen estado para sentarse, así que me senté un minuto para darme la oportunidad de pensar. Podría haber jurado que tenía una cafetera, pero supongo que no. Quizás se rompió. De todos modos, esas cosas son bastante baratas. Después de unos minutos, probé las otras dos puertas. Una conducía a una especie de oficina. Tenía un escritorio, una silla y algunos archivadores vacíos. La otra daba a una sala de estar, llena de muebles anticuados y un televisor grande y cuadrado. Gradualmente, me sentía cada vez menos seguro de que vivía aquí, pero la lista no mentía. Abrí la puerta para echar un vistazo afuera, pero estaba en lo que parecía ser el medio del bosque. Raro, considerando que la última vez que verifiqué vivía en un vecindario suburbano. Pero suburbano es subjetivo, ¿no? El coche en el camino parecía que probablemente no arrancaría, a juzgar por el óxido, pero no podía encontrar mis llaves de todos modos. Así que no podía intentarlo. He estado debatiendo si llamar a mis amigos, pero sé que probablemente solo me dirán que es mi ansiedad actuando otra vez. No puedo llamar a la policía, porque no quiero ser una molestia. El doctor dijo que le llamara si las cosas se ponían demasiado mal, pero tampoco puedo hacer eso. Sigo pensando que he oído a alguien caminando afuera, y el sonido me da escalofríos. Probablemente sea solo uno de mis vecinos, pero no parece del todo correcto. Nada de esto parece del todo correcto, pero no puede estar mal. Era oficial. El centro comercial estaba muerto. En realidad, nunca había estado vivo desde los años 90. Nadie necesitaba tiendas locales cuando podías conseguir lo mismo en una cadena por menos dinero y más cerca. Nadie quería conformarse con algo mediocre en persona cuando podías esperar 2 días y recibirlo en el correo. Pero aún así, seguimos abiertos, luchando contra los pocos clientes y los días vacíos, tratando de fingir que todo estaba bien. Luego, 2 de las grandes tiendas departamentales que formaban nuestra columna vertebral cerraron, y la mitad de las tiendas pequeñas se fueron con ellas, reemplazadas por oficinas y tristeza. Unos años después, la empresa que poseía el edificio nos informó que no tenía sentido mantenerlo abierto más tiempo. El dinero que obtenían del arrendamiento no cubría los gastos de mantenimiento, y teníamos 2 meses para desocupar el local para que pudieran vender la propiedad. 2 meses para algo que había estado funcionando durante 60 años. Se sintió como un golpe en el estómago. Claro, los pocos clientes leales se unieron, incluso organizaron una protesta, como si estar ahí con carteles fuera a cambiar el hecho de que habíamos estado perdiendo dinero a raudales durante años. Si el centro comercial no hubiera cerrado, la empresa eventualmente nos habría ordenado cerrar de todas formas. La mayor parte de la mercancía se fue en los primeros 2 fines de semana. Luego empezamos a vender cosas viejas del almacén, después el equipo de oficina, y luego los estantes. Una mañana llegué y encontré mi grapadora en la caja de ofertas.
Cuando cuestioné a la empleada encargada de los precios, ella se encogió de hombros. No es como si la necesitaras. ¿Qué vas a engrapar ahora, tus papeles de desempleo? No podía despedirla. Primero, estábamos tan cortos de personal que no podíamos permitirnos perder gente, y segundo, tenía razón. Comencé a trabajar en esta misma tienda cuando terminé la secundaria y, con el tiempo, fui ascendiendo hasta convertirme en gerente. El mercado laboral no estaba precisamente en su mejor momento, y dudaba poder encontrar otro trabajo pronto. Así que dejé la grapadora ahí. Algunos de los clientes habituales seguían viniendo, incluso cuando solo quedaban un par de estanterías y unos teclados. Una anciana me preguntó si teníamos bombillas a la venta, porque necesitaba algunas, y busqué en el armario hasta que encontré una caja. Se las di gratis, ya que de todas formas íbamos a tirarlas. Mucha gente venía solo para mirar, para recorrer el centro comercial como una reliquia antigua que pronto desaparecería. La moral entre el personal estaba por los suelos, y pasábamos mucho tiempo en nuestros teléfonos o en las pocas computadoras que quedaban en la oficina. Pero los meses pasaron demasiado rápido, y el fatídico día finalmente llegó. Decidimos cerrar a mediodía, porque no tenía sentido permanecer abiertos hasta las 10. No es como si fueran a venir clientes. Programé a todos los empleados para trabajar ese último día, para darle una última despedida a la tienda y que pudieran recoger sus cheques. Sacamos nuestras pocas pertenencias personales que no habíamos llevado antes y nos quedamos afuera, en silencio. Alguien trajo una petaca de whisky. La destapó y vertió una buena cantidad en la alfombra que cubría el pasillo. El desastre no importaba. De todas formas, sería demolido. Por nuestra tienda. Dijo solemnemente. Lo repetimos en el mismo tono. Me acerqué para bajar la reja de metal, con la llave en mano. Y entonces la solté. Mi cuerpo se movió como el de una muñeca al recogerla de nuevo. O, mejor dicho, no estaba recogiéndola yo. Estaba haciendo los movimientos, pero en mi mente luchaba contra ellos, asustado, confundido y atrapado. Estaba en el auto, pero no lo estaba conduciendo. Muy bien, todos. Es hora de trabajar. Aplaudí y caminé de vuelta al interior, dirigiéndome a la oficina, encendiendo las cámaras y sentándome en mi escritorio. Mis dedos escribieron palabras incoherentes en el teclado desconectado, y miraba los monitores ocasionalmente. Todos los demás estaban haciendo lo mismo que yo. Moviéndose como marionetas en un espectáculo de títeres. Quería irme. Eventualmente, los movimientos forzados se volvieron fluidos. Mis clics pasaron de ser cosas que me obligaban a hacer a cosas que hacía por mi cuenta, y cuando me incliné para conectar la computadora y encenderla, mi cuerpo no se resistió. Después de un par de juegos de buscaminas, finalmente reuní el valor suficiente para intentar salir de la oficina. Me levanté con cautela y abrí la puerta, más silencioso que un fantasma. Unos cuantos empleados, algunos de mi tienda y otros de otras, estaban vagando por los pasillos como compradores reales. Sonreí a todos, demasiado asustado para hablar. Uno de los cajeros me hizo una seña sin decir palabra. Me pasó una nota. ¿Qué demonios está pasando? Decía la nota. No lo sabía, y se lo comuniqué con una sonrisa cansada y confundida, acompañada de un encogimiento de hombros. Entonces, mi cuerpo volvió a sacudirse, como si quien quiera que fuera el titiritero decidiera tirar de las cuerdas otra vez. No vamos a cerrar. ¿Quién quiere ir por una soda? Todos levantaron la mano al mismo tiempo. No sabía cuántos tenían sed realmente y cuántos estaban obligados a actuar como si la tuvieran, pero, sin resistencia, los guié hasta el área de comida. No quería pelear. Algunos otros que simplemente deambulaban se unieron. Éramos los únicos en el edificio que parecíamos tener algún propósito real. Había alguien en cada restaurante, todos de pie en las cajas registradoras, mirando nerviosos y con la vista perdida hacia la pared. Me acerqué a uno de ellos y le pedí una soda. Ni siquiera me cobró, solo me entregó un vaso para que lo llenara en la fuente. Los demás hicieron lo mismo, y nos sentamos en una de las mesas más grandes, bebiendo en silencio. Alguien se levantó. Se quedó de pie por un segundo, respiró hondo y corrió hacia las puertas automáticas como un perro enjaulado tratando de escapar.
Su hombro crujió, pero el vaso no se rompió, y cuando se levantó del suelo ya no era el mismo. Nuestras miradas estaban llenas de compasión. Todos sabíamos lo que había pasado. Para entonces, todos habíamos aprendido que esto quería que jugáramos su juego. Después de terminar nuestras sodas y tirar los vasos, volví a mi oficina y los demás regresaron a sus lugares en el set. Logré que el internet funcionara en la única computadora que quedaba, y el titiritero no parece oponerse cuando navego por la web. No sé qué va a pasar a la hora de cierre. No sé si nos dejará ir a casa o no. Pero una parte de mí simpatiza, tanto como puedo simpatizar con un edificio. En el fondo, sé que no quiere ser un pueblo fantasma. Y no puedo culparlo. Una vez tuve que pasar la noche en un motel Super 8 y, honestamente, puedo decir sin duda que fue una de las noches más aterradoras de mi vida, pero me estoy adelantando. Soy de Minnesota, pero estudio en la universidad en Chicago, Illinois. El verano acababa de empezar, así que iba camino a casa. Mi plan era salir lo suficientemente temprano para evitar a los demás estudiantes que regresaban a casa por el verano, pero supongo que todos tenían el mismo plan que yo, porque pasé todo el día en un largo atasco de tráfico. Empezó a oscurecer y parecía que no iba a llegar a ningún lado, así que decidí salir de la autopista para buscar un lugar donde pasar la noche. La salida que tomé me dejó justo en el centro de Wisconsin-Dells. Por donde miraras, había malditos parques acuáticos. Por suerte, también había un montón de hoteles, pero, para mi consternación, la mayoría parecían demasiado caros para un estudiante universitario sin dinero como yo. No tuve otra opción que seguir conduciendo. Después de aproximadamente media hora, me encontré con el Super 8. Parecía lo suficientemente decente, así que entré al estacionamiento y me dirigí a la recepción. No había nadie en la recepción cuando entré, así que tuve que tocar el timbre de servicio. Odio hacer eso, me hace sentir como un idiota. Pero nadie respondió al primer toque, así que tuve que tocarlo 3 veces más, cada toque más molesto que el anterior. ¿Sí? Una voz detrás de mí preguntó. Era el gerente, o al menos eso fue lo que me dijo. Era un hombre de aspecto extraño. Imagina al tipo del 100 pies humano 2, pero rebajado en un 40%. Llevaba una camisa hawaiana roja y unas gafas de sol que le quedaban mal y eran demasiado pequeñas para su cara. Mal ajustado era una buena forma de describir a este hombre, se veía extremadamente incómodo. Pero era amable, aunque un poco demasiado ansioso porque alquilara una habitación, aunque lo atribuía que probablemente no tenía muchos clientes. En fin, pagué por mi habitación y subí las escaleras. Al abrir la puerta de mi habitación, lo primero que me golpeó fue el olor. Olía como una combinación de orina de gato y cloro, aunque no me afectó mucho porque la mayoría de los hoteles suelen así. Lo segundo que noté fue lo fría que estaba mi habitación, en serio, estaba helada. El aire acondicionado debía estar a toda potencia. Lo vi en la esquina opuesta de la habitación y me di cuenta de que estaba apagado. Supuse que acababa de terminar un ciclo preestablecido, pero al inspeccionarlo más de cerca, parecía que el aire acondicionado ni siquiera funcionaba. Esto me inquietó un poco y consideré pedirle al gerente otra habitación, pero decidí no hacerlo. Realmente no quería hablar con ese tipo de nuevo, y lo más probable era que todas las habitaciones de ese motel fueran iguales. Fue entonces cuando vi la cama. Dios, qué asco. El edredón y las almohadas estaban cubiertos de una fina capa de polvo. Al quitarlos, una nube de polvo llenó la habitación. Las sábanas y mantas no estaban mucho mejor. Lo que no estaba cubierto de polvo, estaba cubierto de manchas. Al quitarlas, solo me quedó una sábana semilimpia y el colchón. Me acomodé lentamente sobre la cama, no quería acostarme accidentalmente en algo. El colchón era muy blando, pero también increíblemente cómodo. En serio, incluso hasta el día de hoy, diría que fue la cama más cómoda en la que he dormido. Así que no es de extrañar que, cuando finalmente me acosté, me quedara dormido en cuestión de minutos. De repente, un dolor agudo me despertó. Era en mis pies, una horrible sensación los invadía. Al principio pensé que estaban demasiado fríos, pero no era eso.
Sentía como si algo los estuviera sujetando, y dolía mucho. Intenté moverlos, pero no se movían, y solo lograba que dolieran más. Otra punzada de dolor casi me hizo gritar de agonía. Esta vez fue en mis piernas. Entonces me di cuenta, la sensación estaba creciendo, podía sentirla arrastrándose lentamente por mi cuerpo. El dolor ya estaba en mi cuello. Mi cuerpo quería toser, pero mi boca no se podía abrir, así que solo pude hacer espasmos de pecho agresivos. Y eso fue lo que hice, durante casi una hora. Me quedé ahí, en silencio, aterrorizado y sufriendo. Finalmente, logré toser, pero me causó un fuerte dolor. Fue entonces cuando lo vi. Estaba sentado allí, había estado todo el tiempo. Esta realización habría sido suficiente para hacerme gritar, pero mi cuerpo estaba demasiado ocupado, tratando de no colapsar sobre sí mismo. No podía verlo bien, solo podía ver su silueta a través de la luz de la calle que se filtraba por las persianas. Al principio pensé que era el gerente, el maldito extraño, con razón quería que alquilara una habitación tan desesperadamente. Pero no era él, este hombre era delgado, demasiado delgado. No estaba completamente quieto, se frotaba las piernas de manera errática. El dolor ya estaba en mi cabeza, finalmente había recorrido todo mi cuerpo. Sentía como si alguien estuviera exprimiéndome el cerebro. Sentía que mi cuerpo empezaba a apagarse y comencé a temblar violentamente. Me estaba muriendo. Creo que el hombre lo notó, porque empezó a emocionarse. La habitación se hacía cada vez más oscura a medida que mi visión fallaba. Lo último que vi fue al hombre levantarse y comenzar a caminar hacia mí. Era tan alto. Sorprendentemente, no morí, simplemente volví a despertar. Alguien estaba golpeando la puerta de mi habitación, pero eso no me preocupaba en ese momento. Miré nervioso alrededor de la habitación. El hombre se había ido, y también la sensación, podía moverme de nuevo. Lentamente me dirigí hacia la puerta, tropezando un par de veces mientras lo hacía. Se sentía como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Tras una lucha, finalmente llegué a la puerta. Era el gerente del hotel. «Jesús, te ves fatal», dijo con una risa nerviosa. Tenía razón, me veía mal. Esa mañana llevaba unas gafas de aviador y pude ver mi reflejo en ellas. No es que tuviera alguna herida o algo, solo se notaba que había tenido una noche terrible. Estaba súper pálido y bajo mis ojos enrojecidos había ojeras que casi llegaban a mi barbilla. Forcé una risa y le pregunté qué quería. Él se quedó en la puerta observándome mientras buscaba mi billetera. Dios, qué tipo tan raro. Mientras hurgaba en mi maleta, él comenzó a hablar de nuevo. Entonces, ¿expulsaste una piedra del riñón o algo anoche? Giré la cabeza para mirarlo, no parecía estar bromeando. ¿Qué quieres decir? Esto parecía confundirlo, como si fuera obvio a qué se refería. Amigo, te escuché gritar anoche, dijo con una sonrisa. ¿De verdad creíste que estabas siendo silencioso? Solo le entregué el dinero, no tenía nada que decir. Me dio una última sonrisa rápida y dijo: bien, ahora que ya está todo, es hora de que te largues. Comenzó a cerrar la puerta, pero se detuvo justo antes de cerrarla. Oh, y una cosa más. Estaba sonriendo otra vez. Espero que hayas disfrutado tu estadía en el Super 8. Mis compañeros de trabajo y yo salimos anoche a nuestro bar favorito. No es un lugar lujoso, pero tiene cerveza barata y está lo suficientemente cerca de casa como para no tener que conducir. La noche comenzó como cualquier otra. Los cuatro apretados en una pequeña mesa en la esquina, hablando de trabajo y criticando a nuestro jefe. Como era mitad de semana, no había muchas personas, quizá unas 8 o 9 más en todo el lugar. Todos mantenían su distancia, el tipo de personas que esperarías ver en un bar un miércoles. Desde donde estaba sentado, tenía una buena vista de la televisión detrás de la barra. Jessie, la bartender, estaba cambiando de canales perezosamente y pasó por el canal de noticias local. En la pantalla apareció un destello de colores naranja y rojo, lo que registré como un incendio en algún lugar, y luego desapareció cuando Jessie cambió al siguiente canal.
Sin embargo, algo en esa imagen me pareció extrañamente familiar. Ines, ¿puedes regresar a ese canal? Le pedí. La noticia volvió, y de repente reconocí el edificio en la pantalla. Era mi edificio, y estaba en llamas. Mierda. Dije. Lo suficientemente alto como para que algunas personas siguieran mi mirada hacia la televisión. Ese es mi departamento. El bar se quedó en silencio mientras todos miraban la pantalla. La imagen mostraba una toma general del exterior de mi edificio. La cámara debía estar al extremo norte de la cuadra, ya que reconocí muchas de las tiendas en la planta baja. Administración de propiedades, tintorería, tienda de conveniencia, etc. La esquina superior izquierda del edificio estaba en llamas. No era un incendio enorme, pero parecía que varias unidades entre los últimos 4 pisos ya estaban envueltas en llamas. Jesús, hombre. Dijo uno de mis compañeros de trabajo. Eso apesta. Hubo un murmullo incómodo de acuerdo en la mesa. No los culpo. Yo tampoco sabría qué decir en esta situación. Sí. Respondí, igual de torpemente. Por suerte, mi departamento está más o menos a mitad de camino y en el lado oeste del edificio. Crucé los dedos, esperando que mis cosas estuvieran bien. La cámara cambió a un reportero en la escena. Estaba un poco más lejos. Por las tiendas de fondo, pude notar que estaba al otro lado de la calle, en la esquina noroeste del edificio. Los bomberos se esperan en cualquier momento. Estaba diciendo. Y esperemos que puedan contener este terrible incendio antes de que se extienda. Como mencioné antes, es muy afortunado que todos hayan podido evacuar antes de que las cosas empeoraran, o quién sabe qué tragedia podría haber ocurrido. Está dramatizando demasiado. Bromea otro de mis compañeros. Me reí un poco. En ese momento, la situación realmente no parecía tan mala. Pero, un momento después. Un momento. Dice el reportero en la televisión. Estamos recibiendo información actualizada. Parece que, un momento, vamos a ajustar la cámara. La cámara, antes fija, comenzó a moverse, enfocándose en un área del edificio a mitad de camino en el lado oeste. Todas las luces del edificio estaban apagadas, excepto una. Sentí un extraño escalofrío mientras comenzaba a contar las ventanas desde abajo. 5 hacia arriba, 2 al costado. Esa es mi casa. Juré que había apagado esa luz, pensé al principio. Y luego lo vi. Había una persona parada en mi ventana. La cámara estaba demasiado alejada para ver sus rasgos, pero definitivamente parecía un hombre y estaba definitivamente en mi departamento. Observé petrificado mientras la cámara se acercaba, el reportero parloteando sobre el pobre desafortunado atrapado en tal y tal situación. A medida que la imagen se acercaba, empecé a distinguir más detalles. La persona estaba bailando. O algo así. No sé bien cómo describirlo, pero se estaba moviendo mucho, y todo lo que hacía tenía un ritmo extraño. Empezó a agitar los brazos en el aire, de un lado a otro, de un lado a otro, y luego los movió arriba y abajo a sus costados. Luego golpeó ambos puños contra el cristal. Después levantó los brazos sobre la cabeza otra vez, balanceándolos hacia los lados. Todo lo hacía al mismo ritmo exacto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Empezó a saltar, agitando los brazos sobre su cabeza como si intentara llamar la atención de alguien a lo lejos, pero siempre manteniendo el mismo ritmo. Una y otra vez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Qué diablos? Susurré con la voz ronca. Y entonces la cámara se acercó un poco más, y finalmente pudimos ver los rasgos de la persona. Parecía casi exactamente como yo. Estaba usando la misma ropa que yo me había puesto momentos antes de salir de casa. Su rostro también se parecía al mío, excepto por sus ojos. Sus ojos eran demasiado grandes para una persona normal. Además, tenía una expresión de horror casi cómica, no sé ni cómo describirlo. Imagina a alguien pretendiendo tener miedo, pero como una broma. Habría parecido gracioso en otras circunstancias, pero en lugar de eso, fue profundamente perturbador. Nadie en el bar hablaba ahora. Todos estaban fijos en la televisión.
La persona seguía balanceándose y agitando los brazos, golpeando el cristal o girando en círculos. Casi no escuché al reportero mencionar que los bomberos habían entrado al edificio y se dirigían a mi piso. Dios, pensé sin entender bien qué estaba pasando. Por favor, no entren ahí. Miré la pantalla sin poder apartar la vista. Desde este ángulo, apenas podía ver la parte superior de mi puerta a través de la ventana, no muy lejos de donde esa cosa estaba agitando los brazos. En ese momento tenía la cara entre las manos, negando con la cabeza como si dijera que no. De repente, la puerta detrás de él se abrió, presumiblemente los bomberos habían entrado en mi departamento. La criatura dejó de moverse. Por un segundo, vi su expresión cambiar. La expresión cómica de horror desapareció, reemplazada por una enorme sonrisa llena de dientes puntiagudos. Y entonces, las luces se apagaron. Nos quedamos todos sentados, mirando la pantalla mientras la cámara hacía un zoom lento desde la ahora oscura ventana. Nadie dijo nada mientras pagábamos la cuenta en silencio y nos íbamos. Me fui directo a casa de mi hermana al otro lado de la ciudad y le pedí quedarme con ella. Le dije que había un incendio en mi apartamento, y nada más. Cuando intenté encontrar el video de las noticias en línea más tarde esa noche, parecía que habían editado esa última parte. No sé si alguno de ustedes aquí sabe qué era esa cosa, pero espero que no hayan apagado ese incendio. Espero que hayan dejado que el maldito lugar ardiera hasta el suelo. No puedes elegir a tu familia, son un regalo de Dios para ti. Me ladró el pastor Dimitri. Sabía que lo haría enojar algún día. Nadie tendría la paciencia para escuchar a una impertinente de 27 años de todos modos. Las usuales peroratas de mi madre de ve a la iglesia. Dios te absolverá de tus pecados, me habían llevado hasta allí. Sí, no puedo elegir a mi familia, pero bien puedo elegir si quiero ser parte de ella o no. Dije mientras encendía mi cigarrillo con calma y, sin pestañear, salí de la iglesia. Sabía que no volvería en mucho tiempo. Escuché al pastor Dimitri suspirar con desaprobación mientras murmuraba algo sobre que me pudriría en las profundidades del infierno. Tipo loco, para ser honesta, como si él fuera a ir al cielo después de su incidente con menores en su parroquia. Ah, la hipocresía, de la autoestima que el hombre se otorga a sí mismo debido a títulos creados por el hombre. Ya no hablaba con ninguno de mis familiares. Mi hermana se había vuelto emo y se había ido para unirse a una banda punk en el otro extremo del país, y mi padre nos dejó cuando éramos jóvenes. Mi madre vivía al otro lado de mi ciudad, y prefería no escuchar a esa vieja bruja. El camino de regreso a casa fue pacífico. A menudo paraba en la taberna Cecil y en mi camino a casa. Tenías que atravesar un pequeño tramo de zona boscosa y luego caminar 1 kilómetro o algo así para llegar a la taberna. La dueña de la taberna, la señora Margaret, era una anciana amable y borracha. El tipo de persona que es mucho mejor tratar cuando está borracha que cuando está sobria. No se había ganado el título de la bruja del bosque sin razón alguna. Llamó a su taberna en honor a su ex amante Cecily, a quien disparó a quemarropa después de descubrir que la había estado utilizando para sobrellevar su adicción al alcohol. Algo terriblemente romántico, creo. Pasaba la mayoría de mis noches allí. Realmente no tenía mucho que hacer de todos modos. Mi esposo me había dejado hace 4 años por su refrigerador, no la comida, tenía un grave caso de objetofilia, y pasé meses con mi autoestima destrozada, pensando en cómo alguien podría encontrar un refrigerador más atractivo que yo. Mi madre, una anciana senil de 60 años, me dijo que la razón por la que mi esposo me dejó era por mis pecados en una vida anterior y que debería, ir a la iglesia. Hay algo en la inocencia de los viejos borrachos en una taberna. Parecen olvidar todas sus responsabilidades y las cosas que los entristecen y los convierten en personas estoicas. Lo que han perdido en la vida, las cosas que los atormentan cada día y sus mayores arrepentimientos, y simplemente tienden a enfocarse en el lado feliz de sus vidas. Aunque no haya nada. Sus mejillas enrojecidas mientras bebían botella tras botella, hasta bailar sin sentido con la música de la taberna, simplemente no te dejaban estar triste.
A menudo me unía a ellos, que tenía que perder de todos modos. Había sido un día largo en el trabajo. Mi ciudad es pequeña. Sin embargo, ser la gerente del único supermercado era un trabajo bastante difícil. Las solicitudes implacables de las mujeres rubias de cabello corto en pantalones de yoga para que las atendiera, creo que los chicos las llaman Karens o algo así, una madre de 5 hijos comprando pilas de comida para bebés, lo que provocaba una mini batalla entre madres que, convenientemente, también se habían quedado sin comida para bebés al mismo tiempo, adolescentes jugando bromas a los clientes al tirarles encima estantes organizados de ketchup, y un veterano militar de 45 años con TEC, sosteniendo una pistola de juguete y amenazando con dispararle a todos. Tú dime, lo había visto todo. Una ciudad bastante animada, debo agregar. Lucas era mi cliente favorito. A menudo lo encontraba cuando bajaba de mi oficina para hacer rondas y asegurarme de que todo estuviera bien. Siempre llevaba una gabardina azul oscuro, con la cabeza cubierta. Venía todos los días y compraba el ramo de romero más fresco, semillas de calabaza, un ramo de flores de dalía y leche de cabra. Parecía tener mi edad y, para ser honesta, me había encariñado bastante con él. En realidad, ni siquiera sabía cuál era su verdadero nombre. Lucas era un nombre que yo le había dado. Parecía del Medio Oriente y no tenía familia, o al menos nadie conocía a algún pariente suyo. Vivía a unos kilómetros de la taberna, si lo que había escuchado de esos molestos adolescentes era cierto. Nunca respondía a mi saludo, pero yo lo hacía de todos modos. Había algo en él, una especie de enigma y aura, que no podía quitarme de la cabeza. Pero hoy fue diferente. Buenas noches. Saludé alegremente a Lucas. Una tormenta eléctrica rugía y la tienda estaba casi vacía. Era viernes por la noche, pero Lucas aún estaba allí puntualmente a las 6:40, revisando el último lote de hojas de albahaca que habíamos recibido. Estaba temblando. La lluvia había empapado su gabardina, y él parecía estar llorando. Buenas noches, María. Respondió. Bueno, eso era un primer saludo. Lo susurré para mí misma. Lo vi claramente por primera vez cuando se quitó la capucha. Sus ojos verdes esmeralda estaban inyectados en sangre, supuse que era de tanto llorar. Su piel oliva, igual que la mía, brillaba bajo las ahora parpadeantes luces. Espera, eso es raro, hice cambiar los tubos fluorescentes en esta sección el fin de semana pasado, ¿por qué están parpadeando? Pensé. Se acercó cada vez más. Me congelé. No había sido íntima con nadie desde que vi a mi exmarido besando a un refrigerador hace 3 años. Me sonrojé y bajé la cabeza tímidamente mientras su rostro estaba apenas a unos centímetros del mío. Gran error. Debería haberlo empujado y decirle que se largara, ¿o por qué tuve que ser tan ingenua? Me apuñaló, repetidamente, con el cuchillo de cocina que había sacado de un estante cercano y convenientemente ocultado en su gabardina. Estaba tan sorprendida y paralizada que no sentí nada más que un dolor punzante atravesando mi cuerpo. Caí al suelo, convulsionando y gorgoteando sangre. No podía gritar, y mis reflejos estaban desactivados. Luego, me inyectó algo. Mi cabeza latía con fuerza, y no podía realmente entender qué estaba haciendo. Entonces, de repente, dejé de convulsionar. Dejé de moverme por completo. El dolor también desapareció. No podía ver nada, y mi visión ahora estaba despejada. Incluso en ese momento, lo único que podía pensar era en cómo este tipo había arruinado mi supermercado impecable con el desastre que había causado al apuñalarme. Espera, no estaba pensando con claridad. ¿Estaba muerta? No, no lo estaba. Podía ver con mucha más claridad y ver el puro horror en el rostro de Lucas, quien ahora procedía a abrir mi estómago. Observé, con un horror indescriptible, mientras él, con los ojos desorbitados como un demente, metía su mano en mi carne y arrancaba mis intestinos. Y para mi máximo espanto, los sorbía. Los devoraba como un animal mientras lágrimas rodaban por su rostro y gemía con cada mordisco que daba a cada trozo de mis entrañas. Bebía la bilis de mi hígado y luego procedía a cortar algunos de mis músculos para roer mi pelvis. Después vertió sal y vinagre de los estantes cercanos en mis entrañas y besó mi esternón.
Luego cortó un mechón de mi cabello castaño y, con una sonrisa torcida, murmuró: «Hoy es mi cumpleaños». Mientras arreglaba mi cabello como si fueran velas sobre mi cuerpo y las encendía. Luego comenzó a cantar, con una voz ronca, una versión macabra de la típica canción de cumpleaños. Había visto suficiente. Grité. Podía escucharme gritar, pero mi boca no se movía, no podía moverme. Gritaba internamente mientras él lentamente avanzaba para romper mi columna vertebral, mientras masticaba la parte gomosa de mi hígado. Estaba atrapada, viva, y viendo todo. La inyección. Me di cuenta de que me había inducido una especie de síndrome de enclaustramiento, creo, que me mantenía consciente pero inmóvil. Mi conciencia estaba atrapada en mi cuerpo, pero lo que debería haber matado a una persona normal, no me estaba matando a mí. Bueno, genial, al menos mi pensamiento seguía funcionando. ¿Era esto una maldición o una bendición? No podía decidirme. Fue entonces cuando lo escuché. Crack. Había terminado su canción. La sangre salpicó como una fuente. El desgraciado había roto mi columna vertebral. Era pura agonía. No podía gritar, llorar ni mostrar ninguna forma de emoción. Deseaba la muerte, pero parecía que la muerte también estaba ocupada, besando un refrigerador en alguna parte. Se levantó y me miró desde arriba, con lágrimas cayendo tan constantes como siempre. Mi cuerpo ahora era un desastre deformado y devorado, y este depravado monstruo de hombre sonreía sobre lo que quedaba de mí. Sacó algo de su bolsillo. «Oh Dios, ¿qué ahora?», grité internamente mientras mi mente se volvía papilla. Un amuleto. «¿Qué demonios, este maldito cultista hijo de la...». Me colocó el amuleto alrededor del cuello. Me cortó antes de que pudiera terminar mi pensamiento. Una luz blanca brillante resplandeció. «Esto es, estoy muerta», pensé. Mientras sentía que me alejaba flotando. De repente, como si se hubiera abierto un vacío, fui violentamente arrastrada hacia atrás y luego empujada al suelo. Mi cuerpo estaba entero de nuevo, y estaba sentada sobre suaves parches de césped con flores silvestres de olor dulce a mi alrededor. Estaba muy perpleja. Hace un minuto me estaban matando brutalmente y ahora estaba en alguna especie de paraíso bucólico. Mientras mis ojos se ajustaban al entorno y encontraba la fuerza para levantarme, me di cuenta de que estaba en la entrada de algo. La vista era hermosa. Un área arbolada y espaciosa, con parches de césped verde y flores aromáticas mientras los pájaros cantaban alrededor. ¿Por qué no podía ver a los pájaros, aunque los oía? Un letrero de madera frente a mí decía: «Bienvenido al jardín del trébol. Muere una vez, muere dos veces, entra aquí solo por tercera vez». Miré más allá de la entrada, observando el césped de cerca. Tenía cientos de tréboles de 4 hojas, y pequeñas flores bellis blancas que cubrían el suelo. Los árboles estaban rodeados de lirios de paz en sus raíces. Se veía extrañamente bien cuidado, como si estuviera demasiado bien cuidado. Ninguna flor estaba fuera de lugar, ni un solo pasto verde se movía ni 10 grados de su eje. Me encontré vestida con una túnica de lana blanca, y miré el camino de mármol gris que se extendía por el jardín de tréboles. Vomitaba. Una presión repentina se acumuló en la parte posterior de mi cabeza, y comencé a vomitar sangre violentamente. Mi túnica blanca ahora era de color rojo sangre, mientras comenzaba a recordar cómo había llegado hasta aquí. ¡Ay, genial, otro de ustedes, imbéciles, preocupándose por cosas que no deben saber! Ahora estaba de rodillas, tosiendo violentamente, mientras me giraba para localizar el origen de la voz. Un hombre alto y apuesto, vestido completamente de negro, un completo contraste con mi entorno, ahora me miraba con una pizca de burla en los ojos. A medida que avanzaba, lo veía titilar. O ella, no sé. Era una mujer sensual por un momento y luego un hombre encantador al siguiente. La definición de perfección, podría decirse. Pero al igual que el jardín de tréboles, estaba demasiado bien cuidado, parecía antinatural. No es que nada de lo que había pasado hasta ese momento fuera natural, de todos modos. Él, ahora, me tomó la cara entre las manos y me observó de cerca, mientras hacía mi mejor esfuerzo para no vomitarle en la cara y evitar ofenderlo. «Oh, así fue como terminaste aquí. Dale mis saludos a Methrak».
Antes de que pudiera responder, me encontré entrando en una violenta convulsión. El mundo tal como lo conocía se oscureció. Desperté de nuevo, pero esta vez, en una casa suburbana relativamente normal. Estaba completamente confundida en este punto, y mientras mi visión se ajustaba, mi primera reacción fue revisar mi cuerpo. Estaba entera de nuevo y estaba en la tierra, creo, ¿verdad? Estaba en mi usual atuendo de trabajo como gerente de supermercado, y honestamente comencé a preguntarme si había soñado todo. ¿Pero dónde diablos estaba? Antes de poder comprender nada, Lucas apareció por la puerta de la habitación contigua. Grité. Lloré y tomé violentamente la lámpara de la mesa de noche y grité que esta vez lo mataría antes de que él lo hiciera. La mañana pasó. Lucas había logrado calmarme y prometió darme una explicación. Después de alrededor de 3 horas de gritos y de intentos fútiles por salir de la casa, cedí y decidí escuchar lo que tenía que decir, sin bajar la guardia. Lo que había sucedido el día anterior fue un incidente extraño, y mentiría si dijera que no sentía curiosidad por saber qué era el jardín del trébol. Para ser honesta, a estas alturas, había perdido todo valor por mi vida de todos modos. No tenía nada por lo que vivir, era muy suicida y me autolesionaba regularmente. Mi lado deprimido estaba, en cierto modo, gratamente sorprendido de tener un cambio en mi rutina monótona, por más retorcido que fuera. Lucas trajo 2 tazas de té de lavanda y las colocó sobre la mesa entre nosotros. Se había peinado el cabello negro oscuro hacia atrás, dándole un aire vintage que iba en sintonía con mi estética académica. Su suéter era suave y me recordó la última vez que tuve una buena comida con carne. La comida parecía un recuerdo lejano. Inusualmente, me sentía atraída hacia él. ¿Qué demonios, María? ¿Tienes una fijación con tipos que devoran tus entrañas? ¿Síndrome de Estocolmo, qué rayos? Rápidamente salí de mi estado de ensoñación al recordar los horrores de lo que me había hecho la noche anterior. Yo sé que te gusta el té de lavanda. Susurró. No respondí. Este hombre, que nunca antes me había hablado, sabía un detalle tan íntimo sobre mí. Eso solo demostraba que no fui una decisión impulsiva, sino que había estado planeando hacerme esto, y me había estado observando. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me hiciste esto? Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro, y también por el de Lucas. Se levantó y me dio un abrazo. No me resistí. Sí, era mi propio asesino quien me estaba consolando, pero necesitaba el consuelo. Y podía sentir que él también. Nos tomó un rato, pero pronto volvimos en sí y nos sentamos nuevamente en la mesa. Bajé mi guardia, y él también. Sentía culpa, sentía dolor. Algo me decía que no estaba actuando por su propia voluntad, sino más bien por pura desesperación. Comencé la conversación. ¿Quién es Mefrak? Sería yo. Pero ¿cómo debiste haberlo conocido? Respondió. Te llamé Lucas, así que creo que seguiré con eso. Sonrió. Había algo en su sonrisa, algo nuevo. Era como si hubiera sonreído por primera vez en su vida. Me sentí ciertamente inquieta, pero algo realmente me calmaba sobre él. Voy a contar mi parte, y luego tú puedes, ¿ok? Dije. Sentía una ansiedad severa acumulándose dentro de mí y quería terminar con todo lo que había experimentado y no tener que pensar en ello nunca más. Pero no sería el caso, de todos modos. Me miraba pacientemente y se disculpó varias veces mientras yo comenzaba a relatar el horror de la noche anterior. No me estremecí. Solo quería saber qué estaba pasando, y aunque mis pies se helaban, logré mantener la calma de alguna manera. Después de relatar mi experiencia, agarré una pequeña libreta y un lápiz que estaban sobre la mesa y anoté esto. Bienvenido al jardín del trébol. Muere una vez, muere 2 veces, entra aquí solo por 3ª vez. Luego le conté sobre la persona que conocí, y cómo ella, me dijo que le diera sus saludos a Mefrak. Su rostro se descompuso. Mira, María, entiendo completamente si no quieres creerme o lo que estoy a punto de decir, pero realmente espero que me des una oportunidad. Ya estaba demasiado involucrada para retroceder, así que con mi mejor esfuerzo decidí escucharlo. Soy un jardinero. Un cuidador del jardín del trébol. Dijo. Me quedé de pie, atónita.
La persona con la que estoy interactuando es un ser sobrenatural. Me calmé y logré volver a sentarme. Muere una vez, muere dos veces, entra aquí solo por tercera vez. Esas son las reglas para entrar al jardín del trébol. No hay cielo ni infierno, María. Solo hay paz eterna para las almas que siguen adelante. Cada alma tiene un número determinado de oportunidades para vivir en esta dimensión, creada por nuestro Creador. De esas vidas, al final de tu existencia, puedes presentar 3 de las que tu alma considere las más meritorias que viviste. Si has satisfecho al Creador con tu trabajo, entonces obtienes acceso a la paz eterna, a lo largo del camino de mármol gris del jardín del trébol. Y si no lo has hecho, pasarás por otra serie de vidas. Entonces, eso es lo que pasa cuando morimos. Dije. Sin poder comprender lo que escuchaba. Pero eso no explica por qué demonios tenías que matarme de esa manera. Respondí bruscamente. Es porque no soy humano. Mi alma nunca fue humana. Fui uno de los 7 guardianes del jardín, y manteníamos el jardín según las necesidades de nuestro Creador, para que las almas que pasarán tuvieran una agradable vida después de la muerte, sin ataduras humanas, sin miedo, y sin entidades malvadas que pudieran haberlas seguido, guiándolas hacia el cumplimiento eterno. Entonces, ¿eres un dios? Lo miré fijamente a sus ojos verde esmeralda que ahora brillaban con lágrimas. No, solo soy un simple trabajador para el Creador. Le ofrecí un vaso de agua y lo abracé de nuevo. Realmente lo necesitaba. Cuando finalmente nos sentamos de nuevo, él dijo: Estás en tu última vida, tu último ciclo. Por eso te elegí. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero me mantuve paciente y sostuve su mano mientras continuaba. Mi curiosidad fue lo que me trajo aquí. A menudo interactuaba con las almas humanas que estaban pasando al otro lado, y me contaban varias historias sobre su tiempo en la Tierra. Sus emociones, ira, culpa, amor, miedo. Cada vida era extremadamente única. Ninguna de las vidas que habitaban era la misma, sin esa rutina monótona, algo de lo que ya estaba harto en el jardín del trébol. Quería experimentar una vida, ver más allá, alcanzar paz, y en cierto sentido, un cumplimiento personal. Suspiré, él continuó. Huí, y tomé el cuerpo de una persona joven cuya alma ya había seguido adelante. Tenía 19 años, creo, en ese momento. Pronto me di cuenta de que la vida no era un lecho de rosas. Tenía sus momentos malos y buenos también. Pero para mí, las tragedias fueron mayores. Con cada vida, tu alma recibe un paquete de tréboles del jardín del trébol. Se supone que debes usar estos tréboles con sabiduría a lo largo de tu vida para lograr un equilibrio emocional entre felicidad y tristeza. El alma del cuerpo antes de mí sabía que viviría una vida corta y había usado todos sus tréboles. Una tragedia llevó a la otra después de que tomé este cuerpo, y terminé aquí, a los 25 años, sin hogar ni apoyo. Mi amigo jardinero, Emir Eikel, se compadeció de mí y me regaló algunos tréboles, pero el Creador no estaba muy contento con mi abandono de mi trabajo y me maldijo a vivir esta vida humana completa, y solo si lograba redimirme en una sola vida, se me permitiría recuperar mi posición original. Eventualmente, me quedé sin tréboles. Comencé a usar el conocimiento básico de brujería que había recopilado de los cultos cercanos para manipular la energía a mi alrededor. Me sentía como un niño pequeño, aprendiendo estas cosas de nuevo, algo que solía hacer en un abrir y cerrar de ojos. Interrumpí. Ah, entonces por eso solías comprar tantos ingredientes típicos para esos rituales que realizabas, y, Emir Eikel, ¿es tú? Lo miré perpleja. Ya no tenía razones para dudar de Lucas, o más bien de Mithrak. Sabía que estaba diciendo la verdad. No estaba alucinando ni teniendo un sueño raro. Había visitado el jardín del trébol y había estado al borde de la muerte. Es mi amigo o, bueno, puedes decir que es mi hermano. Ambos somos los más jóvenes de los guardianes, aunque él prefiere ser más femenino a veces. Somos seres sin cuerpo, así que podemos tomar la forma que queramos. Necesitaba más tréboles, y para eso te necesitaba a ti. Estabas en tu última etapa, y sabía que, si te causaba una muerte brutal, serías enviada al jardín del trébol, sin importar cuán virtuosa o no haya sido tu vida.
No sabía qué tipo de vida habías vivido, así que decidí hacer mi mejor esfuerzo para darte la muerte más brutal que pudiera, luego colocaría mi amuleto de seguridad, regalado por el espíritu del bosque, para traerte de vuelta completa otra vez. Cuando conociste a Emireikel, él te dio otro conjunto de tréboles al verte vomitar sangre y convulsionarte, ya que tu cuerpo físico no tenía derecho a estar en esa dimensión. Sabía que yo era la persona que te había enviado allí, ya que era el único que conocía lo que hay más allá de la muerte, entre toda la humanidad. No sabía qué pensar. Mi cabeza comenzó a sentirse mareada y tuve que tomar algunas respiraciones profundas antes de volver a caer en ansiedad. Lucas apretó mi mano con más fuerza, y, al ver que me había calmado, dejó escapar un suspiro de alivio. Entonces, ¿por qué demonios cantaste feliz cumpleaños? Solté una risa leve mientras las lágrimas corrían por mi rostro y me apresuraba a limpiarlas. Finalmente, las cosas tenían sentido, y, honestamente, ya ni siquiera estaba enojada por eso. Lucas me miró desconcertado. Oh, bueno, es que leí en algún lugar de internet que cada asesino tenía un estilo particular al matar, algo que le añadía cierto toque y lo hacía más traumático o algo así. Nos reímos juntos. Supongo que había sido una experiencia infernal juntos, o tal vez estábamos locos. No lo sé, y, siendo honesta, tampoco quiero saberlo. ¿Cuánto tiempo te queda? Pregunté. Bueno, ahora tengo mis tréboles, y estoy condenado a vivir esta vida hasta el final. Actualmente tengo 28 años, así que, bueno, unos 60 años más o menos, y mejor me esfuerzo por vivirla virtuosamente para ganar el favor de mi creador de nuevo. Sonreí. Él sonrió, y sonreímos un poco más. Ha pasado un año desde que esto ocurrió. Lucas y yo ahora estamos casados, y vivimos juntos en su casa de las afueras. Visitamos a mi madre la mayoría de las tardes, y he reparado las relaciones desastrosas que tenía con mi familia. El pastor Dimitri fue castigado por Emireikel y condenado a otra vida. Pasamos los fines de semana en la taberna Cecily de la señora Margaret, y bailamos juntos al ritmo de la música de la taberna. Co-administramos el supermercado juntos y tratamos de vivir nuestras vidas tan virtuosamente como podemos. Después de todo, quiero que mi jardinero favorito me acompañe por el camino de mármol gris del jardín del trébol cuando nos llegue el momento. Postdata. Una vez al mes también asistimos a los conciertos de la banda de punk de mi hermana. Lo escuché por primera vez alrededor del atardecer hace un mes, cuando estaba en el piso de arriba intentando arreglar una vieja manija de puerta que finalmente se había descompuesto. La manija se atascaba al azar, casi como si alguien estuviera sosteniendo el otro lado. Incluso cuando no estaba cerrada, podía agarrar la manija y simplemente no giraba. Si la movías un poco y la levantabas un poco, el mecanismo interno se alineaba correctamente y la manija giraba sin problema. Bueno, ya estaba cansado de eso, así que decidí arreglarla. Fue entonces cuando sucedió. Escuché un grito amortiguado proveniente del piso de arriba. Miré por el pasillo hacia las escaleras que conducían al tercer piso y, muy confundido, por varias razones, comencé a caminar hacia las escaleras. Había vivido solo durante algún tiempo en ese momento. Lauren había sido asesinada hace más de un año, la policía lo calificó como una invasión de hogar fallida, aparentemente la habían golpeado hasta la muerte por la espalda con un martillo cuando entraba por la puerta principal después del trabajo. Solo habíamos vivido juntos durante 3 meses cuando sucedió, y la policía nunca atrapó a nadie. No fue exactamente tan triste como podría sonar. Recientemente había descubierto que ella me había estado engañando, y no tenía planes de reconciliar el compromiso. Lo escuché de nuevo, pero un poco más fuerte, cuando di el primer paso hacia el tercer piso. Sonaba como si una persona hubiera sido atada y amordazada, pero estaba luchando por enviar un mensaje. Esto me desconcertó porque no pensaba que tuviera un asesino en serie o un secuestrador dentro de mí, pero obviamente algo en mi casa estaba haciendo este ruido extraño. Una vez en el tercer piso, lo encontré increíblemente polvoriento.
Para mi sorpresa, miré por una ventana cerca de la cima de la escalera y noté que ya estaba completamente oscuro afuera. Apenas podía distinguir las luces de la calle a lo lejos. El aire tenía un olor a almizcle que colgaba casi visible en la luz pálida. Era un olor muy estancado, como si el área hubiera estado desatendida durante mucho tiempo. El grito otra vez. Esa vez casi sonaba como palabras. Venía de la esquina del pasillo, pero aún parecía tan distante. Me acerqué a la esquina y no encontré nada al otro lado, excepto una puerta al final. El suelo estaba húmedo. Eso nunca es una buena señal, podría ser una fuga en el techo, una fuga de tubería, o solo una acumulación de humedad que apareció cuando la temperatura ambiente alcanzó el punto ideal. De todos modos, la humedad había provocado moho serio en las paredes, y mirando más abajo por el pasillo, parecía que venía de la puerta al final. La puerta estaba en mal estado. Parecía mucho más antigua que el resto de la casa y tenía un pedazo de cinta en ella. La cinta me recordó a algo que nuestros acompañantes hacían en la secundaria cuando estábamos de viaje y nos hospedábamos en un hotel fuera de la ciudad. Pegaban nuestras puertas para asegurarse de que nadie saliera. Yo no había pegado ninguna puerta. Desconcertado, quité la cinta y no pasó nada. Al alcanzar la manija de la puerta, escuché un golpe muy fuerte del otro lado. Definitivamente había algo allí, y acababa de golpear algo muy fuerte justo al otro lado de la puerta. Abrí la puerta de golpe y encontré una gran salpicadura de sangre del otro lado de la puerta, y cantidades copiosas de ella por todo el suelo. Aún llevaba mi cinturón de herramientas y tomé mi martillo para tener alguna forma de protección. Había desaparecido. Debo haberlo dejado abajo. Agarré un destornillador en su lugar. Era mejor que nada. La puerta conducía a otro pasillo y vi una sombra al final. Parecía una persona. Luego parecía dos personas. De repente, la sombra desapareció y se metió en la habitación contigua. ¿Cuántas puertas? Abrí la última puerta solo un poco. Podía escuchar algo correteando al otro lado. La manija de la puerta comenzó a calentarse, casi como si algo estuviera conduciendo calor de regreso a través de ella. No podía ver nada al principio. Luego, una vez que mis ojos se ajustaron a la relativa oscuridad, pude distinguir una silla en la esquina más alejada de la habitación, mirando hacia la ventana. Cuando me di cuenta de lo que estaba sentado en ella, cerré la puerta en shock. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lauren estaba atada a la silla. Aún podía ver la herida abierta en la parte posterior de su cráneo. Luego hubo un sonido nuevo, casi un gemido proveniente de la otra habitación. Abrí la puerta solo 1 centímetro, pero no había silla, ni Lauren. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta por completo para investigar, apareció una cara horrible sonriendo directamente en el otro lado de la abertura. A la altura de mis ojos. Era Lauren. Pero con una sonrisa espantosa de oreja a oreja que parecía partir su rostro mirando hacia mí. Cerré la puerta y corrí, pero escuché cómo se salía de sus bisagras y se deslizaba por el pasillo. Miré atrás y Lauren me estaba persiguiendo, solo que ahora estaba gateando sobre sus manos y pies, increíblemente cerca del suelo. Justo cuando doblé la esquina del pasillo, su rostro estaba de repente justo frente al mío y caí al suelo. Mientras ella se arrastraba desde su posición en la pared, rodé hacia un lado y salté de pie. La puerta a la escalera se cerró repentinamente en mi camino, y parecía atascada, casi como si algo la estuviera sosteniendo del otro lado. Lauren ahora se arrastraba lentamente hacia mí con esa sonrisa espantosa en su rostro y aún podía escuchar el susurro. Sé que fuiste tú, aunque ellos no lo sepan. La puerta se abrió de repente como si ella la estuviera controlando, y tropecé y caí por las escaleras. Pensé que me había roto el tobillo en la caída, pero cuando intenté ponerme de pie, soportaba sorprendentemente bien el peso. Corrí hacia las escaleras que conducían al primer piso y me detuve en la parte superior para mirar hacia atrás. No vi nada. Ni escalera. Ni ventanas. Solo una pared vacía. Mi casa no tiene tercer piso. La puerta que estaba arreglando seguiría rota. Una vez en el primer piso, comencé el proceso de clavar la puerta del segundo piso. No pude encontrar mi martillo. Cuando finalmente lo encontré, estaba tirado en el suelo cerca de nuestra puerta principal en un charco de sangre.
Supongo que ella obtuvo lo suyo, y ahora yo recibiré lo mío. Me mudé a una casa de un solo piso sin sótano hace una semana. Es una casa mucho más pequeña, pero soy solo una persona. No fue difícil vender una gran casa de 2 pisos como la mía una vez que contraté a algunos trabajadores para que la hicieran lucir más presentable. Anoche escuché algo justo después del atardecer. Sonaba como un grito amortiguado desde el piso de arriba. Miré hacia la pared occidental de mi nueva sala de estar y, efectivamente, pude escuchar un grito amortiguado que resonaba por las escaleras. Por eso ya no subo al piso de arriba.